Juan, más conocido como el discípulo amado, es una de las figuras más cercanas a nuestro Señor Jesús y una de las más influyentes del Nuevo Testamento. Como uno de los 12 apóstoles, Juan fue testigo de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, desde la transfiguración hasta la crucifixión y la resurrección. Además de su evangelio, Juan también escribió 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, ofreciendo profundas enseñanzas y visiones del futuro. En este video, exploraremos la vida y el legado del apóstol Juan, su íntima relación con Jesús y cómo sus escritos han inspirado a generaciones de creyentes. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la increíble historia del apóstol Juan y su impacto duradero en la fe cristiana. Juan, también conocido como Juan el Apóstol o Juan el Evangelista, era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago el Mayor. Juan y Santiago eran conocidos como los hijos del trueno, Boanerges, debido a su carácter ferviente y apasionado. Esta familia de pescadores vivía en Betsaida, una ciudad en la región de Galilea, junto al mar de Galilea. El negocio de la pesca era un trabajo duro pero esencial para la economía local y el sustento familiar. Galilea, en la época de Juan, estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que añadía tensión y expectativa mesiánica entre los judíos que esperaban la liberación de su opresión. Los pescadores como Juan y su familia enfrentaban no solo las dificultades de su oficio, sino también la incertidumbre y la esperanza de un cambio divino. Juan fue presentado a Jesús por su asociación con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta popular que predicaba el arrepentimiento y el bautismo en preparación para la venida del Mesías. Juan el Apóstol, junto con Andrés, era discípulo del Bautista. Un día, al ver pasar a Jesús, Juan el Bautista proclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Este testimonio despertó la curiosidad y el interés de Juan y Andrés, quienes decidieron seguir a Jesús para conocer más acerca de él. Después del encuentro inicial con Jesús, Juan y su hermano Santiago volvieron a sus actividades de pesca. Sin embargo, Jesús no se olvidó de ellos. Un día, mientras estaban remendando sus redes junto a su padre Zebedeo, Jesús los llamó directamente, diciéndoles: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata y total. Dejar atrás las redes, el negocio familiar y a su padre Zebedeo no fue una decisión fácil, pero lo hicieron sin dudar, demostrando una fe y una obediencia extraordinarias. Este acto marcó el comienzo de una vida transformadora como discípulos cercanos de Jesús. Después de su llamado, Juan comenzó su transformación de pescador a discípulo de Jesús. Desde el momento en que dejó sus redes y siguió a Jesús, Juan se embarcó en un viaje espiritual profundo que cambiaría su vida para siempre. Este proceso de transformación no solo implicó aprender de las enseñanzas de Jesús, sino también adoptar una nueva forma de vida basada en el amor, la humildad y el servicio. Juan fue uno de los 3 discípulos, junto con Pedro y Santiago, que presenciaron la transfiguración de Jesús en el monte. En este evento, Jesús fue transfigurado y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Esta experiencia fortaleció la fe de Juan y le dio un atisbo de la gloria divina de Jesús. Juan fue testigo del poder de Jesús sobre la muerte cuando fue invitado, junto con Pedro y Santiago, a la casa de Jairo, un jefe de la sinagoga, cuya hija había muerto. Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Este milagro mostró a Juan que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte. Durante la última cena, Juan estaba recostado cerca de Jesús, mostrando su cercanía y confianza con el Maestro. Fue Juan quien preguntó a Jesús quién lo traicionaría, y también fue testigo del establecimiento de la nueva alianza a través del pan y el vino. Este momento íntimo con Jesús reafirmó el amor y la dedicación de Juan hacia su Maestro. Juan es conocido como el discípulo amado.
un título que destaca su relación especial con Jesús. Este término aparece varias veces en el Evangelio de Juan, sugiriendo una relación de profunda confianza y afecto entre Jesús y Juan. Esta cercanía permitió a Juan tener una comprensión más íntima de las enseñanzas y el corazón de Jesús. Juan fue el único de los 12 apóstoles que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Desde la cruz, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre, María, diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». Este acto final de Jesús reflejó la profunda confianza que tenía en Juan y subrayó la responsabilidad y el amor que Juan debía tener hacia María. La presencia de Juan en la crucifixión también mostró su valentía y su compromiso inquebrantable con Jesús. La presencia de Juan en la crucifixión de Jesús es significativa por varias razones. En un momento de extremo peligro y dolor, Juan permaneció fielmente al lado de su maestro. Este acto de lealtad no solo reflejó su amor por Jesús, sino también su coraje. Mientras otros discípulos huyeron por miedo, Juan estuvo allí para presenciar el sufrimiento y la muerte de Jesús, proporcionando consuelo y compañía en esos momentos finales. Después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban llenos de miedo y confusión. Sin embargo, al tercer día, María Magdalena vino corriendo a Simón Pedro y a Juan con la sorprendente noticia de que la piedra había sido removida del sepulcro y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificar la noticia. Juan, siendo más joven, llegó primero, pero esperó afuera hasta que Pedro llegó y entró. Al entrar, vieron las vendas de lino y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollado en un lugar aparte. Esta visión les confirmó que Jesús había resucitado, aunque aún no comprendían completamente las Escrituras que hablaban de la resurrección. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos en un aposento alto con las puertas cerradas por miedo a los judíos. De repente, Jesús apareció entre ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Luego les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Esta aparición confirmó a los discípulos, incluido Juan, que Jesús estaba vivo y les dio una nueva misión. Más tarde, Jesús se apareció a algunos de los discípulos junto al mar de Galilea. Juan estaba entre ellos cuando Jesús, en la orilla, les preguntó si tenían algo de comer. Cuando respondieron que no, Jesús les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca, y así lo hicieron, capturando una gran cantidad de peces. Fue Juan quien primero reconoció al Señor y dijo a Pedro: «Es el Señor». Este evento fortaleció aún más la fe de los discípulos y reafirmó su llamado a ser pescadores de hombres. Después de estas apariciones, Juan se convirtió en uno de los testigos clave de la resurrección de Jesús. Junto con Pedro y los otros discípulos, proclamó con valentía que Jesús había resucitado de entre los muertos. Juan, en sus escritos, enfatizó la importancia de la resurrección como la base de la fe cristiana. En su Evangelio, dejó claro que él mismo fue testigo ocular de estos eventos, asegurando la veracidad de su testimonio. Después de la ascensión de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en el establecimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Junto con Pedro y otros apóstoles, trabajó diligentemente para difundir el Evangelio y fortalecer a la comunidad de creyentes en Jerusalén y más allá. Juan fue un líder influyente en la iglesia, conocido por su profunda fe y su amor por los creyentes. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, fue un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva. Este concilio abordó la cuestión de si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes mosaicas, incluida la circuncisión. Juan, junto con Pedro y Santiago, participó activamente en las deliberaciones del concilio. Durante el concilio, Pedro argumentó a favor de la inclusión de los gentiles sin la necesidad de que siguieran las leyes judías, basándose en su propia experiencia con Cornelio. Santiago respaldó esta postura y finalmente
se decidió que los gentiles no estaban obligados a cumplir con todas las leyes mosaicas, sino que debían abstenerse de ciertas prácticas paganas. Juan apoyó esta decisión, que ayudó a definir la naturaleza inclusiva del Evangelio y a facilitar la expansión de la Iglesia entre los gentiles. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Juan emprendió varios viajes misioneros para predicar el Evangelio. Aunque gran parte de su ministerio inicial se centró en Jerusalén, también viajó a otras regiones para apoyar y fortalecer a las comunidades cristianas. Juan y Pedro viajaron a Samaria para confirmar y apoyar el trabajo de Felipe, quien había predicado con éxito el Evangelio allí. Impusieron las manos sobre los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, demostrando la unidad y la continuidad del ministerio apostólico. Según la tradición, Juan se estableció más tarde en Éfeso, una ciudad importante en Asia Menor. Allí ejerció un liderazgo significativo, enseñando y guiando a la Iglesia. Éfeso se convirtió en un centro vital del cristianismo, y la influencia de Juan fue fundamental para el crecimiento y la estabilidad de la comunidad cristiana en esa región. Durante su ministerio, Juan no estuvo exento de persecución. La tradición sostiene que fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador Domiciano debido a su testimonio de Jesús. En Patmos, recibió la visión que registró en el libro de Apocalipsis, proporcionando consuelo y esperanza a los creyentes perseguidos. Juan enfatiza la importancia de caminar en la luz de Dios, lo que implica vivir en verdad y santidad. Afirma que aquellos que dicen estar en comunión con Dios, pero viven en pecado, están engañándose a sí mismos. Uno de los temas centrales de la carta es el amor entre hermanos en Cristo. Juan destaca que el amor es una señal distintiva de los verdaderos creyentes. El amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Las cartas de Juan ofrecen una seguridad de salvación que ha brindado consuelo y confianza a innumerables creyentes. Su enseñanza de que el amor perfecto echa fuera el temor ha sido una fuente de esperanza. La primera epístola de Juan es una carta pastoral dirigida a los creyentes para reforzar su fe y asegurarles el amor de Dios. Juan aborda varios temas clave en esta carta. Juan enfatiza la importancia de caminar en la luz de Dios, lo que implica vivir en verdad y santidad. Afirma que aquellos que dicen estar en comunión con Dios, pero viven en pecado, están engañándose a sí mismos. Uno de los temas centrales de la carta es el amor entre hermanos en Cristo. Juan destaca que el amor es una señal distintiva de los verdaderos creyentes. El amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. La seguridad en Cristo. Juan quiere que los creyentes tengan seguridad en su salvación. Les asegura que si confiesan sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. La segunda epístola de Juan es una carta breve dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Esta carta se centra en dos temas principales. Juan exhorta a los creyentes a permanecer en la verdad y a caminar en amor. La verdad del Evangelio y el amor son inseparables, y ambos deben ser evidentes en la vida del creyente. Juan advierte a los creyentes sobre los falsos maestros que no confiesan la venida de Jesucristo en carne. Les insta a no recibir a tales personas ni a darles la bienvenida, para no participar en sus malas obras. La tercera epístola de Juan es una carta personal dirigida a un creyente llamado Gayo. En esta carta, Juan aborda tres temas principales. Juan elogia a Gayo por su fe y su hospitalidad hacia los hermanos y los forasteros. Le anima a continuar en su buen trabajo. Advertencia contra Diótrefes. Juan advierte a Gayo sobre Diótrefes, un hombre que ama tener el primer lugar entre los creyentes y no acepta a los apóstoles ni a los hermanos. Diótrefes es un ejemplo de mal liderazgo y falta de amor fraternal. El ejemplo de Demetrio. Juan menciona a Demetrio como un buen ejemplo de un creyente que tiene buen testimonio de todos y de la verdad misma. Le anima a seguir su ejemplo. El libro de Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan o Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento. Fue escrito por Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos,
durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. El propósito del Apocalipsis es consolar y alentar a los creyentes que estaban enfrentando persecución, asegurándoles que, a pesar de las dificultades presentes, Dios tiene el control y finalmente triunfará sobre el mal. En Apocalipsis 1:9 se narra: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En la primera visión, Juan ve a Jesús resucitado y glorificado. Jesús se le aparece en medio de 7 candelabros dorados que representan a las 7 iglesias de Asia Menor. Juan describe a Jesús con una apariencia majestuosa y divina, enfatizando su poder y autoridad. Jesús instruye a Juan a escribir cartas a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada carta contiene palabras de elogio, crítica y exhortación, y son mensajes específicos para las circunstancias y desafíos que enfrentaban estas iglesias. En Apocalipsis 2:1 se narra: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Juan es llevado en espíritu al cielo, donde ve el trono de Dios rodeado por 24 ancianos y 4 seres vivientes que alaban continuamente a Dios. Esta visión resalta la majestad y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Juan describe una serie de visiones que representan juicios divinos sobre la tierra. Estos incluyen la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estas visiones son símbolos de la justicia de Dios y su plan para redimir y juzgar al mundo. Juan ve la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, culminando con la derrota de Satanás y sus seguidores. Jesús, el Cordero de Dios, vence a todas las fuerzas malignas, y Satanás es arrojado al lago de fuego. El libro de Apocalipsis ha tenido un impacto profundo en la teología y la escatología cristiana. A través de sus visiones y simbolismos, Juan proporciona una visión del futuro que llena de esperanza y seguridad a los creyentes. El Apocalipsis aborda temas como el juicio final, la resurrección de los muertos, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, y la consumación del reino de Dios. Uno de los mensajes centrales del Apocalipsis es que, a pesar de las tribulaciones y persecuciones, Dios tiene el control y el bien triunfará sobre el mal. La promesa de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios brindan consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que sus sufrimientos no son en vano y que Dios cumplirá sus promesas. Según la tradición cristiana, Juan fue el único de los 12 apóstoles que no sufrió el martirio. Después de su exilio en la isla de Patmos, se cree que Juan regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte. Se dice que vivió hasta una edad muy avanzada, posiblemente hasta el año 100 después de Cristo. Durante sus últimos años, Juan fue una figura respetada y venerada en la iglesia primitiva, conocido por su sabiduría y su profundo amor por Cristo y los creyentes. El legado de Juan en la teología cristiana es vasto y duradero. Sus escritos, que incluyen el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis, han tenido un impacto profundo en la doctrina y la vida espiritual de la Iglesia. El Evangelio de Juan es conocido por su profundidad teológica y su énfasis en la divinidad de Jesús. Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Evangelio también destaca los milagros y las enseñanzas de Jesús, revelando su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Las epístolas de Juan subrayan la importancia del amor, la verdad y la vida en Cristo. En 1 Juan se hace un fuerte énfasis en el amor fraternal y la necesidad de vivir en la luz y la verdad. 2 Juan y 3 Juan abordan la fidelidad a la doctrina y la hospitalidad cristiana, advirtiendo contra los falsos maestros y alentando el amor y la verdad.
El libro de Apocalipsis proporciona una visión profética del futuro y del triunfo final de Dios sobre el mal. A través de sus visiones y simbolismos, Juan ofrece esperanza y consuelo a los creyentes perseguidos, asegurándoles que Dios está en control y que la justicia divina prevalecerá. El impacto de Juan en la iglesia primitiva fue significativo. Su liderazgo, enseñanzas y escritos ayudaron a moldear la fe y la práctica de los primeros cristianos. Juan fue un testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y su testimonio personal proporcionó una base sólida para la fe cristiana. Su enfoque en el amor, la verdad y la comunión con Dios continúa siendo fundamental para la vida cristiana. La vida de Juan es un testimonio de transformación, dedicación y amor. Desde su llamado como pescador hasta su papel como uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva, Juan vivió una vida de servicio fiel a Cristo. Su cercanía con Jesús le permitió ser un testigo privilegiado de los eventos más significativos del ministerio de Jesús, y su legado perdura a través de sus escritos. La insistencia de Juan en el amor como la característica definitoria de los seguidores de Cristo nos desafía a vivir de manera que refleje el amor de Dios en todas nuestras relaciones. Su énfasis en la verdad nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe y doctrina, resistiendo las falsas enseñanzas. Y su visión del Apocalipsis nos ofrece esperanza y certeza en la victoria final de Dios. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.